Nos ponemos serios, señores, nos ponemos muy serios, porque en esta caja hay un reloj alemán. Un reloj que viene del país que tiene las mejores salchichas, los mejores coches y la mejor cerveza del mundo. Esto es así. Y si tiene esas tres cosas, le faltaban los relojes. Un Racer, un reloj alemán que quita el sentido. ¿Qué tal, muñecos y muñecas de la relojería? Bienvenidos a Pro Watchman, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso tenemos un reloj en mayúscula. Un reloj que viene de Alemania, concretamente es un reloj de la marca Racer. Y diréis, ¿no me suena la marca Pro Watchman? Bueno, es una marca relativamente nueva, es una marca que lleva aproximadamente un añito y medio en producción y en este caso nos han enviado amablemente un reloj para que os lo enseñe. Como veis, no tiene nada que ver a los relojes que traemos habitualmente al canal. Aquí hay calidad, aquí hay quality premium y esto es un reloj carete, es un reloj que cuesta 389 euros. Sí, como lo habéis oído bien, pero antes de que os llevéis las manos a la cabeza, diré que es un reloj que está montado íntegramente a mano. Y eso hay que pagarlo, señores. Y la calidad se empieza a ver aquí, en la caja. Una caja perfectamente fabricada, diseñada, con el logo de la marca impreso y que da gusto verla. Es que me quedaría embobado mirándola todo el día. Fijaos la trasera que tiene. Estas especies de bisagras, todo está perfectamente construido. Y en la parte trasera, como vemos, un terciopelo para no arañar. O sea, son detalles que hace que un reloj cueste lo que cuesta. Y al abrirla, pues nos encontramos la joyita. El modelo Alpenchrono, un reloj alemán, repito, que está muy bien, que a mí me ha encantado y que, como vemos, el dial hipnotiza. Bueno, dentro nos encontramos con tres eslabones, por si acaso tenéis la muñeca un poquito más grande de lo normal, pero fijaos el detalle de la caja, que bien trabajada, está en un negro piano. Se ensucia mucho, pero es muy elegante. Y en la parte trasera, pues también el logo de la marca grabado. Respecto al reloj, ¿qué es lo que nos interesa? Aquí tenemos, es un reloj crono que el dial es fantástico. Es una especie de azul tirando a gris que, como vemos, en función de cómo incida la luz, tiene unos reflejos y unas tonalidades maravillosas. Y aquí es donde se nota los acabados y los detalles de este modelo. La marca ha diseñado el reloj en los Países Bajos y lo ha montado, diseño solo en Países Bajos, y lo ha montado en Alemania. De ahí que veamos en la parte inferior la inscripción Made in Germany, fabricado en Alemania. En la parte derecha vemos la marca Racer y la inscripción Chronograph. Y sí, es que se trata de un reloj cronógrafo de cuarzo, un reloj muy elegante de estética octogonal que nos recuerda mucho a marcas como Audemars Piguet. Diseño limpio y muy al estilo de la estética que se lleva actualmente, que es con el brazalete integrado en la caja. Es toda una sensación de reloj mucho más pequeño de lo que es y muy ponible en todas las medidas de muñecas. Es un reloj de 41 milímetros, un reloj que sinceramente sienta bien en cualquier diámetro de muñeca. Respecto a las funciones, pues nada nuevo en el horizonte, tres subesferas superpuestas. La inferior nos sirve como segundero del reloj, la izquierda para mostrar las horas y la superior para mostrar los minutos del crono. Crono que se activa pulsando el botón superior derecho y que se detiene también pulsando el mismo botón, y para resetearlo, lo pulsamos el inferior. Ahí lo tenemos. Índices aplicados, un bisel interno en el que vemos los minutos en la parte interna del reloj y unas agujas e índices que vienen impregnadas de Superluminova BGW9. Para el que no sepa qué es esta Superluminova, que luce así de espectacular, la verdad que os diré las diferencias en un vídeo respecto a la Superluminova C3. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, pero esta mola mucho el color que tiene. Los acabados del reloj son magníficos, formidable. Tiene acero cepillado con un bisel pulido que le da un aspecto realmente premium al reloj. Y en la parte derecha vemos la corona, minúscula corona, también con una forma octogonal, y los pulsadores del crono, parte superior e inferior, con un acabado formidable. No es un reloj de buceo, no es un reloj muy resistente al agua, tan solo 50 metros.
Eso quiere decir que no nadéis mucho con él, ya que le puede entrar agua, pero es un reloj que trae su tapa trasera roscada, con un grabado, la marca Razer y diferentes inscripciones en todo alrededor, como fabricado en Alemania, cristal de zafiro, resistente al agua a 50 metros y movimiento japonés. Y aquí es donde le ponemos una pequeña pega al reloj. Nos trae un movimiento de cuarzo japonés, concretamente un Miyota OS10. Es un calibre bueno, un calibre de garantía, un calibre fiable, pero al precio que está el reloj yo sí que le podría exigir un calibre suizo de algo mayor calidad. Aún así, es un reloj de cuarzo que no os va a dar problemas nunca en la vida. Puesto en muñeca, como vemos, queda espectacular. Es un reloj de tamaño, repito, 41 milímetros, 12 milímetros de grosor, y el lag to lag, al tener las asas integradas, pues sería difícil medirlo, pero es un reloj que sienta muy bien, muy cómodo, la verdad, y que en báscula se queda en 135 gramos con los eslabones puestos a mi medida. El brazalete no podía ser de otra manera, un brazalete con eslabones macizos, un brazalete bien acabado, no es ningún tipo de sonajero, y un brazalete que tiene un cierre tipo mariposa, como estamos viendo, y que para cerrarlo tiene que ser en el orden que estamos viendo, ya que si no, esta piececita que sobresale no nos permitiría cerrar el reloj correctamente. Un cierre con la marca grabada en la parte inferior y que se nota la calidad en cada uno de los detalles. No me canso de mirarlo, la verdad, es un reloj bonito, estéticamente precioso, está muy bien fabricado, y hay en los relojes una cosa que se llama intangibles, y eso es una cosa que no se puede explicar. Se puede, lo haré en un vídeo, ¿vale? Y este reloj creo que tiene muchas de esas cosas. Ganaría con un mejor calibre. Que sepáis que la marca tiene modelos también automáticos. El crono es de cuarzo, pero tiene modelos automáticos también con el dial espectacular. Os dejo por ahí unas fotitos para que lo veáis y me parece formidable. Un reloj bien fabricado, no le vais a encontrar ninguna pega, y que os dejaré el enlace de la página en la descripción. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy, con un reloj diferente a lo que entra en el canal habitualmente, pero un reloj espectacular que guardaré entre mis favoritos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.